Bienvenidos a otro video en nuestro canal, queridos espectadores. Hoy vamos a explorar la historia bíblica, las esposas del rey David. Al sumergirnos en este relato, descubriremos no solo cuántas esposas tuvo David, sino también comprenderemos el contexto y las implicaciones de estas relaciones. Vamos allá. ¿Cuántas esposas tuvo David? El rey David tuvo varias esposas. El texto bíblico registra los nombres de al menos 8 esposas de David. Estas son Mical, Ainoán, Abigail, Maacá, Hagit, Abital, Egla y Betsabé. Pero David también tuvo otras mujeres, tanto esposas como concubinas, como por ejemplo la joven Abisag. A pesar de que la Biblia habla sobre las muchas esposas de David, el texto bíblico en su conjunto no deja ninguna duda de que el estándar de Dios para el matrimonio siempre fue la monogamia. Génesis 2, 24, Mateo 19, 1 al 9, 1 Timoteo 3, 2, Tito 1, 6. Sin embargo, en la época del Antiguo Testamento, por diferentes motivos, esta práctica fue tolerada y regulada en la ley mosaica, Éxodo 21, 10. A pesar de esto, existía una restricción que prohibía a un rey tener muchas mujeres en Israel, para que su corazón no se desviara. El hijo del rey David, Salomón, fue sin duda el monarca israelita que más violó esta prohibición. 1 Reyes 11, 1 al 5. La primera esposa de David. La primera esposa de David fue Mical, una de las hijas de Saúl. Curiosamente, antes de casarse con Mical, David casi se casó con Merabe, la hermana mayor de Mical, en conexión con su victoria sobre Goliat. De hecho, el rey Saúl había prometido dar a su hija como esposa al hombre que venciera al gigante Goliat, pero Saúl cambió de opinión y terminó entregando a Merabe a otro hombre. Sin embargo, Saúl se enteró de que su otra hija, Mical, tenía afecto por David, e intentó usar a la joven como una herramienta para destruirlo. Saúl exigió que David matara a 100 filisteos como una especie de dote por la princesa de Israel, una condición que era una verdadera trampa para David. Sin embargo, sorprendentemente, David logró cumplir el doble de la exigencia de Saúl. Entonces, al ver que su intento de perjudicar a David fracasó, a Saúl no le quedó otra alternativa que dar a Mical como esposa a David. Ainoán y Abigail, esposas de David y Mical, estuvieron casados durante un tiempo y aparentemente tuvieron una buena relación. Sin embargo, cuando David se convirtió en un fugitivo, el rey Saúl tomó a Mical y la dio en matrimonio a otro hombre. David y Mical no tuvieron hijos juntos, pero en este contexto en el que David tuvo que huir de Saúl, terminó relacionándose con otras mujeres. Así fue como se casó con Ainoán y con Abigail, por ejemplo. Ainoán era una mujer de Jezreel y fue la madre del hijo primogénito de David, Amnón. Abigail, por su parte, era la viuda de Nabal, y después de casarse con David, quedó embarazada y dio a luz a Kileab. En cuanto a las esposas de David, algunas personas piensan, equivocadamente, que Ainoán era esposa de Saúl antes de convertirse en la mujer de David. Según estas personas, David supuestamente se casó con Ainoán después de que ella quedara viuda de Saúl. Pero esta hipótesis es imposible. Además de que la Biblia señala que la esposa de Saúl y la esposa de David eran personas diferentes, esta interpretación no tiene ningún sentido cronológico. El matrimonio de David y Betsabé. Otra esposa de David mencionada en la Biblia fue Betsabé, la viuda de Urías. Cuando David se relacionó con Betsabé, ya reinaba desde Jerusalén. Pero las circunstancias de la relación entre David y Betsabé fueron muy problemáticas. Betsabé estaba casada con Urías, un guerrero del ejército israelita. Pero cuando David vio a Betsabé bañándose desde la ventana de su palacio, aparentemente se obsesionó con ella hasta el punto de no tener consideración alguna de que estaba cometiendo adulterio. Además, David dejó embarazada a Betsabé y luego intentó hacer que su esposo pensara que el hijo era de él. Urías estaba en el campo de batalla y David lo hizo regresar para que pudiera tener relaciones con Betsabé. Pero como su plan no funcionó, David, dominado por su pecado, urdió la muerte de Urías poniéndolo en la línea del frente de la batalla. Después de la muerte de Urías, Betsabé se convirtió oficialmente en esposa de David. Sin embargo, el hijo que esperaba de David murió pocos días después de nacer. Luego, David y Betsabé tuvieron otros hijos, pero sin duda el más destacado fue Salomón.
el hijo que heredó el trono de David. Otras esposas de David. Las otras esposas de David se mencionan en relación con los nombres de sus hijos. Por ejemplo, la madre de Absalón, hijo de David, era una princesa llamada Maacá, hija de Talmai. Aparentemente, Maacá también fue la madre de Tamar, la única hija de David mencionada nominalmente en la Biblia. La madre de Adonías se llamaba Hagit, la madre de Cefatías se llamaba Abital y la madre de Itreaón se llamaba Egla. Sobre estas mujeres, el texto bíblico no proporciona ningún detalle. Estas relaciones de David ocurrieron aún en Hebrón, es decir, antes de que conquistara Jerusalén y trasladara la capital de su reino a esa ciudad. Por lo tanto, la relación de David con estas mujeres precede cronológicamente a su relación con Betsabé en Jerusalén. Pero en Jerusalén, David también tuvo relaciones con mujeres anónimas sobre las que no se sabe nada. Con estas mujeres, que pueden haber sido esposas o concubinas, David fue padre de varios hijos e hijas, segundo Samuel 5:13. Además de los hijos de David con Betsabé, Samúa, Sobab, Natán y Salomón, la Biblia menciona los nombres de al menos 9 hijos de David con otras esposas o concubinas en Jerusalén: Ibhar, Elisúa, Elpelet, Nogá, Nefege, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet, segundo Samuel 5:14. Incluso durante el tiempo de la revuelta de Absalón, el texto bíblico dice que este hijo de David tomó para sí las concubinas de su padre ante todo Israel, probablemente como un acto de apropiación del trono de David. Al final de su vida, el texto bíblico registra que los siervos de David llevaron a Abisag, la joven virgen más hermosa de todo el reino, para que calentara a David en sus brazos. Los estudiosos discuten si Abisag fue una esposa o concubina de David, o simplemente una cuidadora del anciano rey. En cualquier caso, la Biblia informa que David no tuvo relaciones con Abisag. Así concluimos nuestro viaje por el universo de las esposas del rey David. Espero que hayan disfrutado la profundidad de este estudio y hayan obtenido una comprensión más amplia de las complejidades de la vida de David. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo con amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima, y que la sabiduría de las Escrituras siga inspirándonos.